Este fin de semana tuvimos el GP de Texas, por lo que en este video veremos todo lo que pasó en desde la quali sprint hasta la carrera. Así que sin más, vamos con ello. Partamos por la sprint. Esta fue la parte más interesante del fin de semana, la más entretenida. En la parrilla inicial, Verstappen estaba en la punta tras hacer una pole por .071 segundos sobre Norris, quien estaba segundo, seguido por su compañero Piastri y el alemán Nico Hülkenberg, el cual hizo una clasificación por encima de sus posibilidades con ese Sauber, y quinto estaba Russell. Más abajo, en la octava y décima posición, se encontraban los Ferraris tras una dura clasificación. La acción en esta mini carrera no se hizo esperar, puesto que en la curva 1 tuvimos el primer incidente que dejó a 3 monoplazas afuera. Verstappen tuvo una muy buena largada, alejándose rápidamente del grupo mientras Norris era alcanzado por su compañero. En el momento que el británico alarga su frenada para mantener su posición, Piastri le trata de hacer un lazo para concretar el rebase, pero no contó con la presencia de Hülkenberg y Alonso en esa curva. Cerrándose más de la cuenta, el australiano tiene un contacto con el alemán. Por este contacto, ambos salen proyectados, con Piastri chocando a su compañero y Hülkenberg chocando a Alonso. Con esta colisión múltiple, a Norris se le salió una rueda quedando afuera. Oscar tuvo una rotura de suspensión delantera derecha, Alonso quedó con daños terminales en su monoplaza y Hülkenberg perdió muchas posiciones por tener que entrar a boxes para cambiar su alerón delantero. Resumiendo, quedaron 3 pilotos afuera y Nico pasó de la P4 a la P15. Debido a los escombros que había en la pista, tuvimos un safety car que duró hasta la vuelta 6. Una vez reiniciada la carrera, Russell era el piloto que estaba por detrás del líder, atacándolo de inmediato, haciendo su intento de adelantamiento en la vuelta 9. En este intento, Russell se pasó de largo en la curva, casi chocando a Max, pero el irlandés lo esquivó, ampliando su ventaja a más de un segundo después de esto. También tuvimos una pelea entre ambos pilotos tifosis, pelea que culminó con el rebase de Hamilton a Leclerc, además de una pelea entre Birman y Antonelli, en la cual, según la FIA, Birman ganó ventaja por fuera de la pista, por lo que le pusieron una sanción de 10 segundos, y dejando totalmente inútil la gran defensa que le hizo al italiano. Pero fuera de esto no pasó mucho más, hasta la vuelta 16, en donde Stroll encontró que estaba muy fome la carrera y decidió darle un poco más de vida, perdiendo completamente la referencia de la curva 1 y llevándose puesta a Ocon, quedando ambos pilotos fuera de carrera, sacando el segundo safety car y terminando así la carrera, con Verstappen primero, Russell segundo y Sainz tercero, repitiendo el podio de Azerbaiyán pero en distinto orden. Primero lo primero, yo dije que se podía venir un choque entre ambos McLaren, y como quedan pocas carreras, los nervios están a flor de piel. Veo probable un choque entre los compañeros de equipo. Los nervios, como bien dije, se están empezando a notar. Ahora, con lo que respecta al incidente como tal, bajo mi punto de vista la culpa fue totalmente de Piastri, puesto que hizo la curva como si no hubiesen más pilotos en la pista. Era una maniobra buena si hubiese estado en una pelea 1 a 1, pero en largada fue un movimiento un poco imprudente, y la penalización a Birman para mí fue un poco injusta, porque Antonelli lo medio forzó a salirse de pista y al final solamente hizo un movimiento de carrera. Ahora sí, vamos al formato de siempre, hablando de la carrera equipo por equipo. Partamos con Red Bull. Se nota que no han dejado de trabajar en su monoplaza actual, ya que han mejorado de manera considerable su rendimiento. Te diría que pueden estar casi a la par de McLaren, sobre todo Verstappen, quien dominó durante toda la clasificación, siendo el más rápido en Q1, Q2 y Q3, llevándose la pole por más de 2 décimas. Y en carrera hizo lo mismo que en el sprint, pero mejor, porque no hubo nadie que lo inquietara en un solo momento. Largó de manera fantástica por segunda vez alejándose del grupo. Luego de esto casi no lo enfocaron en toda la transmisión. Lideró todas las vueltas y ganó la carrera. Verstappen, siempre que tiene un monoplaza similar al resto, es muy superior, y lo ha dejado claro cada vez que puede. Por otra parte, Tsunoda tuvo un poco más de complicaciones. Quedó eliminado en Q2, clasificando en P13, pero en carrera subió hasta la 10ª posición en la primera vuelta, aunque no fue tan buena como la subida en la
sprint, que no lo dije, pero en la primera vuelta consiguió escalar 11 posiciones. Aún así fue suficiente para escalar hasta los puntos, para luego adelantar a Birman, casi siendo chocado por este vueltas después y cerrando la carrera en P7. El japonés a lo mejor fue un poco condicionado por su pésima quali, pero en carrera se pudo reponer bastante bien. Continuamos con las papayas, otro fin de semana que no dominan como nos tenían acostumbrados en esta temporada. Partieron de manera pobre en clasificación. Lando estuvo bien llegando hasta la segunda posición, pero Piastri solo la alcanzó para el sexto lugar, dejando bastante que desear. Y en carrera algo pudieron arreglar. Norris empezó perdiendo la posición con Leclerc, cayendo hasta la P3, mientras Oscar consiguió escalar un puesto. Y ya pasada la primera vuelta, Norris con Charles fueron los que nos dieron casi toda la acción de la carrera. El británico empezó a atacar desde la primera vuelta al monegasco. Tras muchas vueltas de pelea, Lando consigue concretar su adelantamiento en la vuelta 21. Pero tras otro mal pit stop de McLaren, Lando, al salir de los boxes, vuelve a caer por detrás del piloto tifosi. Nuevamente lo empieza a atacar para recuperar la segunda posición. Luego de muchas vueltas en la estela de Leclerc, consigue adelantarlo por segunda vez a pocas vueltas del final, manteniéndose ahí hasta cruzar la meta. La carrera de su compañero no fue tan interesante. Tuvo un par de problemas en una de sus gomas, pero nada que le impidiese cerrar la carrera en P5. Tengo la teoría que la pérdida de rendimiento de McLaren se debe a dos cosas. A lo mejor no soy el primero en decirlas, pero sí quiero decir lo que estoy pensando. La primera es que ya dejaron de desarrollar su monoplaza, enfocándose casi al 100% en el de 2026. Y la segunda es que la presión está empezando a afectar, viéndose principalmente esto en el australiano, que muchos, incluyéndome, creíamos que era un piloto frío, que era prácticamente hielo, pero está demostrando que no. De hecho, Lando está empezando a relucir su experiencia frente a Oscar. Hay que ver cómo se desenvuelven en las siguientes carreras. Para completar el podio nos tenemos que ir a Ferrari. Los tifosi mejoraron mucho con respecto a su rendimiento en la sprint, luego de que sus pilotos en esta clasificasen en P8 y P10. Para la carrera que de verdad importa clasificaron en P3 y P5, siendo la P3 del monegasco y la P5 del británico. Como ya dije, Leclerc estuvo peleando con Lando gran parte de la carrera. Adelantó al piloto de McLaren en la salida, luego perdió la posición en la vuelta 21, teniendo que entrar a boxes 2 vueltas después, haciéndole un undercut a Norris, volviendo a salir enfrente de él, para luego no poder mantenerlo atrás, siendo rebasado nuevamente en la vuelta 51, cerrando la carrera en P3. Por su parte, Hamilton partió la carrera ganando una posición, quedando cuarto, y luego de esto no pasó mucho más. Tuvo un pequeño encontrón con su compañero en pista, el cual no significó nada, cerrando de esta forma la carrera un lugar por sobre su posición en la parrilla inicial. Si me preguntan a mí, muy buen reapunte tuvieron los tifosis este fin de semana. Usaron la sprint como punto de referencia para luego hacer unos ajustes y mejorar significativamente. Vamos con los alemanes. Estos tuvieron mejor clasificación que carrera. Partieron bien el sábado con Russell clasificando en P4 y Kimi en P7, que tampoco es una gran clasificación, pero sí es bastante buena. Pero en carrera ninguno terminó mejor de como empezó. Russell comenzó la carrera perdiendo 2 posiciones en la largada, quedándose ahí por el resto de la carrera, mientras el italiano fue seguramente el piloto con más acción en pista. Mantuvo su posición en la salida, pero en la vuelta 7, tras un imprudente intento de adelantamiento por parte de Sainz, Antonelli cayó hasta la P19 por el contacto que se produjo, haciendo un intento de remontada, peleando con Hadjar, Ocon, Colapinto, Gasly, entre otros, consiguiendo llegar solo hasta la P13, quedando fuera de puntos. A ver, lo de Russell es indefendible las posiciones que perdió, pero Kimi no tuvo totalmente la culpa. Fue directamente condicionado por el contacto que tuvo con Sainz, contacto en el cual no tuvo la culpa en lo absoluto, por lo que no se le puede reprochar nada. Continuamos con mi equipo. Lamentablemente a Williams no le fue tan bien en la carrera como en la sprint. Empezaron bastante bien durante la clasificación. Sainz llegó a la Q3 clasificando en P9, aunque a Albon le fue terrible, puesto que cayó en Q1 clasificando en P19, debido a que le borraron su último intento de vuelta rápida por track limits, pero salió en P18. Durante la primera vuelta Sainz consiguió mantener su posición en P9, pero Alex cayó hasta el fondo de la parrilla tras un toque con Bortoleto. Con la carrera un poco más avanzada, Carlos trató de adelantar a Kimi, tirándose al interior en la curva 15, chocando a Antonelli, pero quedando fuera él de la carrera, pasando de una P9 a un DNF.
No contento con esto, por esta acción, a Sainz le metieron 5 puestos de penalización para el GP de México. Albon por su lado tuvo un intento de remontada, adelantando a pilotos como Ocon, Gasly y Colapinto, siendo estos adelantamientos suficientes para llegar a la P14, por lo que ninguno de los dos pilotos de Williams pudo sumar. Sauber lo hizo muy bien en carrera a diferencia del sprint. Hülkenberg no pudo sacar todos sus dotes a una vuelta rápida, clasificando en P11, quedando a las puertas de llegar a la Q3, y a su compañero mejor no le fue, puesto que quedó fuera en Q1, clasificando en P16. La carrera del brasileño fue bastante tranquila, ganó una posición en la salida y luego de hacer su pit stop adelantó a Gasly en la última vuelta, cerrando su carrera en P18, mientras que a su compañero le fue bastante mejor que a él. Nico partió manteniendo su posición, entró a los boxes en la vuelta 34 para cambiar sus gomas medias por blandas, saliendo del pit lane en la P9, para luego adelantar a Birman, subiendo hasta la P8 y terminando la carrera dentro de puntos. Buena remontada de Hülkenberg desde la P11 hasta la P8. Teniendo en cuenta su mala suerte que tuvo el sprint pese a salir P4, ahora sí pudo sumar y de muy buena manera. Haas es otro equipo que pudo puntuar en Estados Unidos. Con sus pilotos clasificando en P8 y P17, Birman pudo mantener su octava posición en la salida, perdiendo una posición con Sainz en la vuelta 2 y una más con Yuki en la siguiente vuelta. Ya con la carrera más avanzada, cuando Birman estaba tratando de rebasar a Tsunoda, hace una maniobra cerca de la curva 15 que lo hace salir de pista, perdiendo mucho tiempo y siendo alcanzado por Hülkenberg, el cual sin mucha complicación lo logró rebasar, cayendo así hasta la P9. Ocon por su parte no hizo algo muy destacable para mencionar, saliendo en P17 y terminando en P15. A otro piloto que le fue bastante bien fue a Fernando Alonso. Salió en P10, siendo el último clasificado de la Q3, aunque cayó fuera de los puntos en la largada, llegando a la P12, y luego de hacer su pit stop sin mucha acción en pista, consigue volver a ponerse en P10, cerrando ahí su carrera, demostrando una vez más el nivel que tiene, porque ese Aston Martin no estaba para puntuar. Su compañero no tuvo el mismo rendimiento. Luego de su embestida Ocon, el sprint fue penalizado con 5 puestos para la parrilla inicial, teniendo que largar en P19, consiguiendo subir 7 posiciones durante la carrera, pero no siendo suficiente para llegar a puntos. Los hermanos menores de Red Bull no tuvieron el mejor fin de semana, partiendo por Hadjar, el cual en su primer intento de vuelta rápida perdió el control de su monoplaza, yéndose directamente contra las barreras y quedando fuera sin conseguir marcar su primer tiempo, causando la primera y única bandera roja de la clasificación, por lo que salió desde el fondo de la parrilla, y Lawson clasificó en P12. De su carrera no tengo mucho que decir. Hadjar pasó de la P20 a la P16 y Liam pasó de la P12 a la P11, quedándose a las puertas de sumar. Cerramos nuevamente con el peor equipo de la parrilla. Alpine sigue sin mejorar su rendimiento. Por mucho que sus pilotos peleen por llegar lo más arriba que puedan en la clasificación, en carrera su pésimo rendimiento se hace notar. Con Colapinto saliendo en P15 y Gasly en P14, ambos terminaron peleando nuevamente por el último lugar. Además que a Colapinto le pidieron no adelantar a Gasly, cuando el francés era mucho más lento que Franco. Y no solo eso, sino que estaba siendo atacado por Bortoleto. Agradablemente el argentino desobedeció las órdenes de equipo y rebasó a Pierre para luego este último ser adelantado por el piloto de Sauber, cerrando así la carrera con Colapinto en P17 y Gasly en P19. Pero bueno, así quedó el top 10 de la carrera. Resaltamos la P8 de Hülkenberg y la gran victoria de Verstappen, además que dominó todo el fin de semana. Y así queda tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. En el de pilotos, Norris se sigue acercando a su compañero, mientras Max está haciendo cada vez más factible su pelea por el título. ¿Qué necesita Max para ganar el mundial? Pues con que Piastri quede tercero en una carrera y él ganar todas, incluyendo el sprint, podría ganar su quinto título. ¿Difícil? Obviamente. ¿Imposible? Por supuesto que no, porque ya vimos que los McLaren están empezando a sentir la presión de la recta final del mundial, y sobre todo Oscar está empezando a cometer muchos errores. Por otra parte, en el campeonato de constructores Red Bull quedó a tan solo 3 puntos de Ferrari. Yo hace un par de carreras daba por sentado el cuarto puesto de Red Bull en el mundial, pero parece que con estas mejoras pueden quitarle ese podio a Ferrari. Más abajo en la tabla todos se mantienen más o menos igual, recortándose algún que otro punto pero manteniendo sus posiciones.
Verstappen fue amo y señor de este fin de semana. Solo le faltó llevarse la vuelta rápida para hacer otro gran chelem, vuelta que se quedó Antonelli, pero aún así dominó ambas clasificaciones y ambas carreras. Y hablando de estas últimas como tal, la sprint fue mucho más entretenida que la carrera, con 2 safety car y 5 pilotos quedando fuera, mientras que el domingo fue bastante lineal. Fuera de la pelea que duró toda la carrera entre Leclerc y Norris, no pasó mucho más en la parte alta de la clasificación. Digamos que fue una buena carrera, pero de ahí no pasa. Aunque si quieren ver cómo llegamos a esta carrera, les recomiendo ver el resumen del GP de Singapur 2025 haciendo clic en el video que les estoy dejando en pantalla.